Bueno, siendo casi las 9 menos cuarto, vamos a dar inicio a la teórica de color. Hasta ahora hemos venido trabajando en una generación de una forma, con unos prismitas simples, con las cajas. Después los empezamos a representar con un sistema de proyecciones. Empezamos a dibujar en militar. Luego le incorporamos las sombras y hoy vamos a estar incorporándole otro contenido, otro tema fundamental para este trayecto de configuraciones cromáticas, que es precisamente el color. Se me ocurrió empezar con esta frase: la serenidad es el gran y verdadero antídoto contra la angustia y el temor, y hoy la habitación del hombre debe propiciarlo. Esta frase pertenece a Luis Barragán. Luis Barragán es un arquitecto paradigmático y muy importante latinoamericano, que construyó gran parte, por no decir toda su obra, a partir y con el color. Y acá aparecen dos imágenes de una remodelación que hizo para la Capilla de los Capuchinas, una imagen interior y una imagen exterior. Una imagen interior como en la que podemos estar hoy nosotros, con nuestras propias luces y con nuestras propias sombras, y un exterior al cual todos quisiéramos, deseamos poder salir. Ese exterior que por ahora tiene grises de incertidumbre, grises de todavía no saber demasiado, pero aparecen algunos de los colores y de la energía que ese exterior tiene y que siempre hemos disfrutado y que de a poco vamos a empezar a ir disfrutando. Hablar de energía es equivalente a hablar de longitudes de onda, ondas que tienen el color. Ahora, ¿pero cómo podemos definir el color? Se me ocurrió que podríamos tomar tres aspectos. Por un lado, definirlo como una impresión producida por la luz, una impresión en nuestros órganos visuales. Una segunda definición que podría estar vinculada con la cualidad formal, una cualidad que contribuye a la percepción y a la apariencia de la forma. Y una tercera definición en donde podemos localizar el color como una sustancia pigmentaria a través de mezclas y a través de combinaciones. Entonces, impresión, cualidad formal y sustancia tienen que ver con los principios de la definición del color. Esa energía que decíamos es equivalente, la energía del sol, la energía del exterior, es equivalente a hablar a longitudes de onda. Por eso, del espectro electromagnético abarca todas las longitudes de onda que la luz puede tener. De todo ese espectro, el ser humano puede percibir una pequeña porción, que va entre los rayos ultravioletas hasta los infrarrojos. Y ahí aparecen todos los colores que tienen distintas longitudes de onda. Ahora bien, ¿cómo percibimos los colores? Tenemos una energía que irradia el sol, esas longitudes de ondas que ingresan en los objetos, nuestros ojos como órgano visual que los recepciona a través de la córnea, y el cerebro que decodifica estas longitudes de onda. Es un circuito que aparece y que nos permite percibir los colores. Los colores se pueden mezclar de dos maneras: una mezcla aditiva y una mezcla sustractiva. La mezcla aditiva, como su nombre lo indica, es por suma, en tanto que la sustractiva es todo lo contrario. La mezcla aditiva toma luces de colores, luces de los tres colores rojo, verde y azul. Cuando sumamos luces en estos dos aparece el amarillo, rojo más verde, amarillo. El verde más el azul, el cian. Y el rojo más el azul,
el magenta. Sumamos las tres luces y aparece el blanco. Este sistema es el que conocemos normalmente como RGB, por las siglas de los tres nombres en inglés. En tanto que la mezcla sustractiva tiene que ver con las mezclas de pigmentos. Si la anterior era de luces, esta es de pigmentos. Cuando con pigmentos sumamos el amarillo más el cian, obtenemos el verde. El cian más el magenta, obtenemos el azul. El magenta más el amarillo, el rojo. Y cuando sumamos los tres, aparece el negro. Este modelo de mezcla sustractiva es el conocido como CMYK, cian, magenta, yellow y black. Ahora el color, ¿cómo podemos medir el color? Medir, digo, para conocerlo, como para poder dominarlo, para poder explorar. Los parámetros del color, que tienen que ver con las variables del color, son tres. Por un lado el tinte, por otro lado el valor, y por último la saturación. El primero, el tinte, es la identidad del color. Así como nosotros tenemos nuestros propios rasgos, nuestro propio nombre, los colores también lo tienen. No es lo mismo un tinte rojo que un tinte verde, que un tinte violeta. El nombre le da las características identitarias al color. El valor, en cambio, tiene que ver con la luminosidad. Hay colores que son más luminosos y menos luminosos, e incluso el mismo color puede tener variaciones de luminosidad. En tanto que el último parámetro para poder medir el color es la saturación. Y la saturación es la pureza del color. Ahí abajo aparecen algunos gráficos que tienen que ver con algunos esquemas de luminosidad. Culturalmente tenemos incorporado que hay como dos grandes grupos. El grupo de los colores fríos y el grupo de los colores cálidos. Es una construcción cultural que ya tenemos incorporado a nosotros mismos y que tiene que ver con algunas percepciones psicológicas de la realidad. El verano tiene los colores rojos, naranjas, amarillos, en tanto que el invierno, en el adentro, tienen los colores del frío, del violeta, del agua, de la lluvia. Esos parámetros de color, tinte, valor y saturación se remontan a estudios que realizó Albert Munsell y que tienen que ver con la teoría del color. En el dibujo de la izquierda superior aparece un modelo actual de lo que construyó Albert Munsell en sus estudios. Él escribió varios libros y lo que hizo fue organizar unas hojas de un árbol de color en donde en vertical incluyó una escala que va desde el máximo nivel de luminosidad, que es el blanco, en la parte superior, y en la parte inferior el negro. Alrededor de él, una rueda de colores y unas hojas de ese árbol, de ese sólido de color, en donde aparecían los niveles de se iban aclarando y se iban oscureciendo. Acá aparece una de las posibles hojas de ese color, en donde en el extremo derecho aparece el color en nivel de pureza, y luego como se va desaturando hasta llegar a esa escala de valores del blanco superior y el negro inferior. Esa teoría del color que fue desarrollando Munsell y con la cual él pudo escribir varios libros, es la que después estudiosos del color han retomado, la han profundizado, y en la actualidad todos los modelos de color se basan en estos primeros estudios que Munsell realizó en aquella época. Acá tenemos tres hojas de ese árbol, con toda la variación de tonos de ese color, y en el extremo inferior derecho aparece la escala del blanco al negro, la escala de valores, y entonces ahí tenemos tres tintes distintos, un tinte azul, un tinte naranja y un tinte amarillo. En ese sentido, esos tintes se ubican en distintos niveles de valores de la escala. No es lo mismo un azul que como luminosidad aparece en la parte inferior, a un naranja que aparece medio en el centro,
y obviamente el amarillo, que es más luminoso, se va a situar en el extremo superior, en donde los valores del blanco al negro tienen mayor luminosidad. En ese sentido estamos hablando de saturación en el extremo y de saturación hacia el extremo derecho. Vamos a trabajar con este círculo cromático, el círculo cromático de nuestra cátedra, construido por Patricia Recaite, en donde tenemos el amarillo en el extremo superior, el azul abajo, amarillo, cian y magenta como los tres primarios, y un disco con porciones triangulares de color que van incluyendo también otros intermedios, aparte de los complementarios y los intermedios de las mezclas. Retomando la mezcla sustractiva, tenemos los tres colores primarios, amarillo, cian y magenta. Con sus mezclas aparecen los colores secundarios, que es el rojo, el verde y el azul, y luego los colores intermedios. Y el disco que les decía anteriormente, que tiene que ver con otros intermedios dentro de los intermedios. En realidad podría haber infinitos intermedios, pero vamos a tomar esto como una cuestión de sistematización y de simpleza. Este es el modelo CEMIC, que se trabaja por porcentajes. El 100% de cian más el 100% de amarillo nos da el verde. Si a ese verde le sumamos un 80% nos da un negro. Luego si pasamos a otros porcentajes con otras combinaciones entre el cian y el amarillo, nos da el rojo, 100 más 100. Y si a ese rojo le sumamos un porcentaje de cian, aparece el violeta. Aparecieron ahí en la pantalla dos cuadrados de un valor gris, en donde son iguales. Ahora bien, ¿qué pasa si los ponemos en situación de otros dos valores que son distintos? Esos dos cuadrados originales eran del mismo valor. Pero cuando le ponemos esos dos fondos, esos dos campos cuadrados de fondo, esos dos cuadrados iniciales parecieran que son distintos. Si estuviéramos en el taller, yo les podría hacer alguna pregunta y ustedes me podrían responder. Ahí me estoy acordando de Patricia cuando le pasaba lo mismo en teóricas anteriores. Yo ahora estoy hablando con la computadora nada más y no me contesta nadie. Pero seguramente alguno de ustedes podría llegar a afirmar y decir que el cuadrado original de la izquierda es más claro, con un nivel de luminosidad mayor que el de la izquierda. Sin embargo, son iguales. Eso tiene que ver con un contenido que tiene el color como estudio, que es el de contraste simultáneo, en donde cada color, cada valor, cambia y se posiciona en relación al que tiene cercano o al que tiene como fondo. Viendo esta secuencia de colores que tenemos ahora en pantalla, donde hay desde un naranja hasta un verde, los bordes de cada uno de esos tintes, de cada uno de estos colores, se empiezan como a mover o a curvar. En cambio, si le ponemos un blanco, la rectitud del borde entre cada uno de ellos aparece con mayor nitidez. Otro ejercicio que podríamos hacer tiene que ver con cuestiones de saturación. Si los dos valores anteriores de los grises hablábamos cuestiones de luminosidad, en este caso con un tinte dispuesto, un tinte magenta, acá lo que parece es que los dos son distintos, sin embargo, son dos cuadrados del mismo tinte, del mismo color. Sin embargo, parece que estuviera más saturado el de la derecha que el de la izquierda. Y eso es porque el fondo que lo recibe le quita esa presencia única de color y tiene que ver con la simultaneidad entre vecinos y colores vecinos.
A partir de ese círculo cromático que vamos a trabajar nosotros en la cátedra, hay muchas opciones de círculo cromático, nosotros vamos a trabajar con este. Vamos a empezar a explorar lo que nosotros denominamos combinaciones cromáticas, que seguramente ustedes en etapas anteriores de formación habrán escuchado como armonías de color. Pero la armonía en realidad toma a nivel conceptual como simplemente lo armónico, y nosotros trabajamos con algunas otras cuestiones que tienen que ver con similitudes y contraste. Las combinaciones cromáticas de similitud son las que aparecen como esas dos primeras, que son las monocromías y los colores análogos, en tanto que las de contraste son las de los colores opuestos y las de los tríos. Vamos a ir viendo de a poco una a una. Para la primera, como es una monocromía, como su nombre lo indica, estamos trabajando con un solo tinte. Tenemos una obra aquí que es de Jean Nouvel, un pabellón para la Serpentine Gallery, del año 2010. La Serpentine Gallery es una feria que se hace de pabellones. Todos los años invitan a un arquitecto reconocido distinto y hace una construcción que dura ese periodo. Por ahí han pasado Zaha Hadid, Frank Gehry, Toyo Ito, Ren Koolhaas, bueno, etcétera. Todos arquitectos con propuestas distintas, que en realidad les recomiendo que investiguen un poco y que disfruten de cada uno de esos pabellones que se han ido haciendo año a año. Luego vamos a volver a esto. Los análogos involucran 3 o 4 colores consecutivos del círculo cromático. Me posiciono en uno de los primarios y voy hacia un lado o hacia el otro. En este caso, tenemos esos 4 colores del círculo. Para esta obra, que está en Francia y es de Marc Forns y Terre Meny, es una instalación permanente. Luego las vamos a ver un poco más en grande. Los opuestos son 2 colores que están enfrentados en el círculo cromático, que son los de la línea inferior de ese círculo. El ejemplo que hemos utilizado para mostrar está un poquito corridito hacia arriba. Es una obra de Sauerbruch Houghton del año 2010, es la oficina oval de Colonia, que está en Alemania. Y por último tenemos una combinación cromática que es de tríos. Los tríos son una selección de colores en donde tomo uno, dejo 3 que no uso, el cuarto lo uso, dejo otros 3 y uso el otro cuarto. Es un triángulo equilátero que va rotando, en este caso es un triángulo equilátero, en el ejemplo que vamos a compartir, que toma esos intermedios y que pertenece al estudio Legorreta del año 2016 de la Universidad de Stanford. Ahora bien, esas combinaciones cromáticas, ¿para qué nos sirven? ¿Qué es? ¿Simplemente para usar el color? No, es para darle un significado, un sentido del color. En este caso, de Serpentine Gallery, con ese color rojo, un rojo que invade todo, invade el equipamiento, invade el interior, el exterior, todo es rojo. Cuando buscábamos el porqué del rojo para esta propuesta de la obra de Jean Nouvel para la Serpentine Gallery, él decía que el rojo lo había tomado por 2 cuestiones identitarias de Londres que tienen que ver con las cabinas telefónicas, las tradicionales cabinas telefónicas y los colectivos de doble piso, los buses que son rojos. Quiere decir que acá el color seleccionado tiene que ver con una cuestión identitaria a nivel nacional de Londres. En cambio, para esta instalación, en donde vemos los colores análogos, desde ese verde amarillento al el verde verdoso. En este caso no tenemos un solo color, como en el caso anterior, sino tenemos una combinación de colores consecutivos que son armónicos y que tienen una relación de parentesco unos con otros.
En este caso, en el edificio oval, que tenemos estos colores opuestos, y en el tercero, en donde tenemos esta paleta de tríada también llamada, nosotros lo llamamos tríodos, pero también ustedes le pueden encontrar como tríadas, entonces son tres colores donde aparece un naranja, un violeta y un verde. Este verde está un poquito más corridito en realidad porque es un verde más amarillento, y sin embargo si nos tuviéramos que centrar en la exactitud del triángulo equilátero, tendría que ser un verde no tan amarillento. A veces es difícil conseguir ejemplos de obras de arquitectura que tengan una con tanta exactitud a nivel del sistema, y a veces hay algún color que se corre un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos de obras en donde se han ido utilizando distintas combinaciones cromáticas. Vamos a empezar con una monocromía. En principio, cuando vemos esto, podría ser cualquiera de las cajitas con las cuales ustedes están trabajando la forma. Acá está apilada y nosotros habíamos pedido que no se apilaran, pero parece una de esas conjuntos de cajitas que ustedes ya tienen armados con sus sombras y las tienen en maqueta. Pertenece al grupo Superflex, que está en el Valle de Coachella, es del año pasado. Coachella tiene que ver con unas reuniones que se hacen a nivel musical y de instalaciones artísticas. En este caso es de un colectivo danés, de Walter y Leonor Hammenberg. Han trabajado con dos cuestiones. Por un lado, este valle antes tenía agua, y lo que ha quedado ahora es el resto, el depósito en el lecho de ese agua que había, que son todas las conchillas marinas. Ellos han trabajado con esa textura de las conchillas marinas, y los que trabajan a partir de registros musicales es con otro elemento que ya no existe más, que es el cine al aire libre. Entonces, con esos dos criterios, de lo que no está a nivel geográfico y lo que no está a nivel de una reunión en torno a lo visual, que es el cine del libre, hacen esta propuesta utilizando el color, que es un color característico, diferente de la Serpentine Gallery, donde el arquitecto tomó un color identitario del país, el rojo de los buses y el rojo de las cabinas telefónicas. Acá en este caso, ellos trabajan con este color, que es con que lo caracteriza ellos como grupo artístico, es el grupo Superflex. Vamos a ir viendo algunas imágenes. Fíjense que ahí aparece como una puertita, en ese interior es donde guardan el sistema de proyección y de sonido. Tiene una textura muy característica, que es la textura del suelo, la textura de esas conchillas que han quedado de la ausencia del agua, como se encuentra hoy el valle. Y esa es la proyección, que tienen que ver con proyecciones de fondos marinos en movimiento con el registro musical. También en cada una de estas imágenes está de parte nuestra y de parte mío, que los invito a que vayan a buscar más información. Nosotros cuando preparamos una secuencia de imágenes hacemos una selección que por ahí puede ser caprichosa y hacemos una síntesis en relación al tiempo. Hay muchas más cosas para ver y están ustedes, si les agrada uno u otro, para más información. Vamos a pasar a otro ejemplo. En este caso, vamos a vivienda. Otro contexto, es en Portugal, es en Lisboa, es del arquitecto Rebelo de Andrade, es la Casa 3000, y en este caso la monocromía es una monocromía incorporada a una obra de arquitectura, a una vivienda. Fíjense ahí el contraste entre el entorno de tanto verde y el rojo, cómo hace un equilibrio y un contraste, y cómo el color acá lo que hace cuando se trabaja la monocromía, se le da unidad a la forma. Uno lee y ve y percibe la obra como totalidad. A diferencia de los análogos, por ejemplo, o a diferencia de los opuestos, en donde ya vamos a ver algunos ejemplos.
dos imágenes más de esta obra, con su materialidad, con un color aplicado a la materialidad. Y sombras. Otra monocromía, esto está en el Reino Unido del año 2009, es un edificio de oficinas de Fyden Clegg Bradley Studios, en donde trabajan con una monocromía distinta. Acá la unidad no se percibe tanto por el aventanamiento, sin embargo, en términos cromáticos estamos en presencia de una unidad cromática. Fíjense ahí en el entorno, con esas construcciones lindantes que se ha tomado el color, con un nivel de saturación un poco más fuerte que el color de las obras existentes, que son las obras vecinas, la arquitectura existente. Vamos a pasar ahora a otra combinación cromática, que son los análogos. Barking Central es de un estudio de Alford Hall, Monaghan Morris, en el Reino Unido, es del año 2010, es una obra bastante reciente, en donde tenemos por un lado hacia la derecha una combinación cromática que va de un verde amarillento, un verde y un verde que se acerca más al cian, y hacia el otro lado de la imagen se trabajan con colores cálidos. Todos los mates están al lado. El amarillo anaranjado, el naranja y el naranja amarillento. Tienes que salir, tienes que Acá bajar la media. la presencia Tienes que de... bajar la media. Estoy escuchando a alguien que todavía no ha desconectado el micrófono. Trate de desconectarlo. En esta imagen decía, en estos balconcitos son una selección de colores que van armonizando en un recorrido de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En otra parte de ese edificio ocurre lo mismo, en otra materialidad y en un elemento plano, no en salientes de balcones. Es un edificio muy interesante y muy apropiado para explicar esta combinación cromática de análogos. Vamos a pasar a otro. Por lo general nosotros siempre tomamos ejemplos que son paradigmáticos en términos de color, y me parecía importante buscar alguno que fuera de nuestro país. Entonces encontré este edificio en Córdoba, del estudio AFT, que es para el edificio naranja, para la tarjeta naranja, que es del año 2015. Acá son análogos de naranja, un naranja que se va un poquito hacia el rojo y un naranja que se va un poquito hacia el amarillo, con una armonía, una combinación cromática muy equilibrada, tanto en el exterior como en el interior. Este es el auditorio en donde trabaja con esa misma gama de colores, por ahí no tanto con el naranja amarillento, sino con los otros, dando como una idea de equilibrio cromático con la calidez de los naranjas y de los naranjas amarillentos, que hace desde el punto de vista psicológico encontrarnos en un espacio acogedor, cálido, naranja. El exterior, trabajado con notas verticales, que tiene que ver con una piel en donde está fragmentado por esa variación de elementos verticales cromáticos en la misma combinación cromática. Vamos a pasar ahora a otra armonía o combinación cromática que tiene que ver con los opuestos. Este es un edificio un conjunto de viviendas que están en pisos bajos, que pertenece a, que es un arquitecto holandés que tiene muchísimas obras para poder analizarlas. De cada uno de estos estudios o de estos arquitectos, les recomendamos que en tiempos libres vayan a buscar información porque hay muchísimo para aprender y para disfrutar de sus producciones. En este caso tenemos el rojo y el cian como colores opuestos, y hay algunas notas que por ahí se ve acá
de algunas viviendas que han quedado sin color, como para ir matizando que el conjunto no sea tan cargado en términos cromáticos. En este ejemplo, que es un ejemplo que está en Beijing, en China, del año pasado, son unas construcciones que están destinadas para edificios que son, los van armando en espacios libres y son modulares. Y acá trabajan, y se nota con mayor claridad que el ejemplo anterior, el amarillo y el azul. Dos bien colores opuestos en el círculo cromático. Obviamente que el azul con distintos niveles de saturación, y acá aparece algunas partes del pabellón, de los módulos estos, no es un pabellón, de estos módulos para generar estos módulos escolares con algunos grises. En este caso son similares al ejemplo anterior, en donde las casas, había algunas casas también todas en chapas grises, como para dejar algunas zonas de descanso. En el interior aparecen zonas azules y zonas amarillas, equilibradas, contrastadas, pero sin embargo el contraste tiene un equilibrio perceptivo agradable. Por eso el tema de las combinaciones, cambiar el nombre de combinaciones para por el de armonía, cuando estamos hablando también de el contraste también puede ser armonioso. En realidad eso lo tenemos en nuestras vidas. El día, la noche, lo claro, lo oscuro, el contraste siempre nos proporciona un equilibrio. Algunas zonas del interior de estos módulos habitables para educación son, que acá podría ser que fuera monocromático, pero en el conjunto aparece equilibrado con otras zonas en azul, entonces ahí se ponen de manifiesto en la obra total los opuestos, el contraste. Con un amarillo y un azul bastante saturados, ¿no? Bastante puros. Y ahí estamos recordando otros de los parámetros del color. Tenemos un tinte amarillo, un tinte azul y mucho nivel de pureza en estos colores adoptados para esta combinación cromática. Vamos a hacer como un repaso ahora. Vamos a ver combinaciones cromáticas por similitud y entonces nos acordamos de los análogos. En realidad dejamos de lado un poco la monocromía, porque qué color más semejante a sí mismo que un mismo color, como vimos con los rojos de Jean Nouvel en la Serpentine Gallery, o como en la de Superflex con esos magentas. Acá en los análogos nos posicionamos de un color frío hacia un lado, perdón, de un color primario, del amarillo hacia un lado, o hacia el otro, o de otro color primario hacia un lado, o hacia otro, con 3 o 4 colores. Y vimos dos ejemplos, el de tarjeta naranja y el de ese conjunto de balconcitos que iban saliendo en el otro ejemplo que vimos anteriormente. En el caso de las combinaciones cromáticas por contraste, vamos a trabajar y hemos visto dos. Aquellos que son de opuestos y los que son tríos. Los opuestos son dos y los tríos, como su nombre lo indica y como también lo podrán encontrar como tríadas, toman 3 colores del círculo cromático. En el caso de los opuestos es uno y el que está en el otro lado del extremo opuesto del círculo cromático. En el caso de las tríadas podemos tener las tríadas de primario, las tríadas o tríos de secundarios, o cualquiera de las otras tríadas de colores intermedios. Vimos ese ejemplo en Beijing de los módulos para escuelas, y vimos este otro ejemplo con ese verde un poquito más corrido, es un verde más amarillento, pero que también es apropiado para poder entender una combinación cromática de tríadas. Después del contenido viene la exploración práctica, para lo cual nosotros ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la lámina que sigue, la lámina 7, es una lámina de prueba de color,
que tiene algunos objetivos, que en realidad es comprender estas variables que tienen que ver con los parámetros del color de tinte, valor y saturación. Vamos a tratar de ejercitarnos un poco como objetivo en la exploración de esas combinaciones, apreciar el color a través de la sensibilidad y la gradación e incorporar algunos modos de operar con graficadores vectoriales. En cuanto a las consignas, ahora las vamos a ver un poco en desarrollo a partir de esta placa. Vamos a trabajar con análogos, opuestos, tríos y monocromía a partir de una plantilla base, que es lo que nosotros les vamos a dar. Esa plantilla base tiene una organización de cuadriláteros, de geometrías en donde ustedes van a ir operando y también van a recibir el círculo cromático de la cátedra en donde poder tomar cada uno de los tintes. Esa plantilla base, para poder explorar y hacer la práctica de la L7, está dividida en 7 columnas en vertical y 4 columnas en horizontal. La primera está referida al tinte, recordando que el tinte es la identidad del color. La segunda columna tiene que ver con la desaturación, el nivel de pureza del color. La tercera tiene que ver con aclarar y la cuarta con oscurecer. Estas dos nos está hablando del parámetro del color del valor, que va del aclarar hacia un casi blanco y oscurecer hacia un casi negro, pero sin perder el tinte con el cual estamos trabajando. Luego vamos a hacer acción de alguno de esas pruebas que hicimos anteriormente. Con esa selección vamos a armar una pequeña escala de valor posicional para poder operar en la columna que ha quedado en blanco, que son esos pequeños prismitas, y ver cómo a través del color la representación de la tridimensionalidad puede lograrse y que se entienda que es un pequeño volumen dibujado en 2 dimensiones. En el sentido horizontal vamos a trabajar con monocromía en el primer caso, con colores opuestos en el segundo, tríadas o tríodos en el tercero, y con los colores análogos en la última franja horizontal. Para poder comprender un poco, vamos a hacer un ejemplo de monocromía. La monocromía, en términos iniciales, significa elegir un tinte. Luego vamos a trabajar desaturándolo, pero de manera tal que el tinte permanezca, pero quitándole el nivel de pureza. En el tercer caso vamos a ir aclarándolo. 3 valores de claridad de ese tinte original. En la cuarta columna vamos a hacer lo propio, pero oscureciéndolo. Y luego vamos a hacer una selección. En este caso la selección que hice yo fue el primer valor de la escala de oscurecidas, ¿no? Ese valor es el que va a ir a formar parte, el valor intermedio de la pequeña escala de 3 valores. A partir de ese lo aclaro y lo oscurezco. Y tengo una pequeña escala de 3 valores para poder luego aplicar en ese prismita que tengo a mi izquierda. Poder ir viendo cómo se comportan esos 3 valores en relación a ese prisma. Esa exploración, que en este caso está hecha a partir del rojo, ustedes pueden seleccionar el tinte que más les gusta, el que quieren, y hacer todo este proceso en horizontal para desaturar, aclarar, oscurecer, seleccionar uno y armar una pequeña escala de valores para luego probarlo en ese prismita. Un prisma que, en este caso tenemos 3 prismitas, que son como 3 pruebas que hemos hecho, o que hice yo en realidad. En el primer caso pareciera que por ahí las 2 caras que están, las que no están en luz, pareciera que tienen poca diferencia. La última pareciera que tuviera mucho, incluso pareciera que el tinte es un tinte que ha mutado en un poco de magenta, no en rojo. Igual esto de los colores tiene que ver un poco con
la configuración que tengan ustedes en cada uno de sus dispositivos. Por ahí yo lo estoy viendo de una manera y en el caso de ustedes, en su computadora o en el dispositivo que estén usando, el tinte muy color. De estas tres pruebas que están acá, pareciera ser que el ejemplo que está en el medio es el que tiene mayor logro, en donde hay un salto de un valor a otro, en donde tiene un ritmo similar de pasaje de luminosidad entre una y otra. La semana pasada les dimos una encuesta sobre color, creo que se las dimos el lunes, y ustedes a partir de ella empezaron a responder algunas preguntas que les hacíamos nosotros que tenían que ver con el color que les gustaba más, qué color les parecía que era un cuadrado, un círculo, una esfera, o que representaban algún significado. Lo que queremos hacer hoy es compartir algunos de esos resultados a modo de devolución. En ese sentido, vamos a ver lo que han respondido en términos de la sensualidad. Acá en esta gráfica, en esta torta, aparece como azul. Sin embargo, la sensualidad, hay un mayor acuerdo entre todos los que hicieron la encuesta que tiene que ver que lo sensual es el rojo. Cuando les preguntábamos acerca de qué color tenía una relación más directa, ustedes pensaban qué color era el color aburrido o del aburrimiento, no hubo tanto acuerdo como lo anterior, pero sin embargo, que acá aparece como verde, el color que ustedes notan o relacionan con el aburrimiento es el gris. Y esto me hace acordar a la primera imagen con la cual empecé, que era esa fotografía gris del no poder salir afuera del paisaje. En este caso, la alegría, también hay un cierto acuerdo, bastante acuerdo, que la alegría parece que es de color amarillo. Si es que la alegría puede tener color, el amarillo quisiera que fuera el color alegre. Pero en donde hubo mayor acuerdo es cuando les preguntamos qué color podría representar la naturaleza. Y en realidad tiene que ver con que todos asociamos a la naturaleza con el verde exterior de las plantas, el verde incluso hasta de muchos productos que consumimos que están relacionados con el verde. Alimentos, lo natural, lo sano, la naturaleza tiene que ver con el verde y ahí todos han acordado que el verde se relaciona directamente con la naturaleza. En términos de con qué color podrían relacionar alguna figura geométrica, seleccionamos el cuadrado, y el cuadrado pareciera ser que para la mayoría los cuadrados son rojos. En tanto que cuando les preguntamos qué color les gusta menos, o qué color les gusta menos, ahí ya no tuvimos tantos acuerdos. Y eso tiene que ver porque cada uno de nosotros tenemos gustos personales, entonces ahí no hay tantos acuerdos culturales. Entonces cada uno de ustedes respondió de manera personal y ahí ya no hay acuerdos comunes, no como el de la naturaleza, que era toda la torta se pintaba de verde, sino que acá aparecen muchas franjas y a algunos les gusta un color y a otros les gusta otros colores. Estamos llegando al final. En el inicio empecé con una frase que tenía que ver con Luis Barragán. Acá volvemos a poner una foto del exterior de una obra de él y una foto del interior de esa misma obra. Es una obra paradigmática que es la casa estudio de Luis Barragán. Una casa estudio que hoy está convertida en museo y que tiene una relación directa con estos tiempos de estudio. Les deseamos una excelente mañana, que esta exploración de la L7 sea agradable y muchas gracias. Tengan una buena mañana y una mejor semana.